las personas que Dios usa, el mensaje de hoy, Mateo 16, del 3 al 20. ¿Por qué las personas que Dios ha escogido? Es porque Dios ha predestinación. Antes de la creación del mundo, Dios ya sabía que ustedes iban a estar. Ya somos escogidas. Exacto. Entonces, hay muchas personas que han escuchado el Evangelio, pero no se les queda. Pero otras personas que no han escuchado el Evangelio y que necesitan que se les predique. Como decía la hermana, la diaconisa Gloria, mira, mi hijo Manuel está como creciendo entre piedras. Puede que suene como cuando ponen la semilla, ¿no? Una crece entre piedras y no crece, otra crece en buena tierra. Pero cuando la semilla es plantada en buena tierra, crece. Entonces, personas que ya se les dijo el Evangelio, pero no dejan que los demás crezcan. Por ejemplo, el caso de Manuel, Dios sabe el momento en que Dios quiere tocar la vida de él. Pero él dice, yo quiero, sí, pero no puedo. Entonces yo necesito que oren por mí para que eso, lo que no me deja, que las ataduras sean quebradas y yo pueda escuchar finalmente el Evangelio. Y Dios pueda venir a restablecer mi relación con él, porque yo de él estaba separado, porque yo de él tenía como, ¿cómo se dice? Como resentimiento hacia Dios. Cuando hay resentimiento hacia Dios, la relación con Dios está quebrada. ¿Por qué? Porque Satanás no dice, odia a Satanás, perdón, odia a Dios. Dios quiere llamar a un adorador, que es Manuel. Pero Satanás no quiere que el adorador de Manuel venga a adorar a Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque le hace. No escuche. Te voy a dar algo para que no escuches. Y Dios dice, ¿es así? Sí, entonces tú verás cómo mi gloria se manifestará en la vida de Manuel para que él pueda escuchar el Evangelio. Esa es cómo la gloria se puede manifestar en la vida de Manuel a través del Evangelio. Él aceptando a Jesús y él cuando descubre verdaderamente el Evangelio, entonces él verá cómo la gloria de Dios se verá manifestada en la vida de él. Claro, mucho dice hermano el mundo, fe, tener fe. Digo, ¿por qué tener fe? Si él dice, yo creo que Dios me va a sanar, Dios va a hacer la obra. Es como decía, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿no? O sea, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando estas personas dijeron, ve y dale esa despensa, ¿no? ¿Y quién te lo mandó? No, pues gracias a Dios. ¿Y por qué no vas a preguntar quién te lo mandó? Es porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Dios manda, ¿verdad? Entonces, cuando yo no sabía que el nombre de Manuel, bueno, apenas me comentaron, ¿no? Bueno, no sabía que había este muchacho. Pero ahora hay tiempo y hay momentos que nosotros podemos orar por la petición especial de Manuel. Y como Dios hará lo que tenga que hacer en la vida de Manuel. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo. Es el tiempo que las personas vean la gloria de Dios. El tiempo ha llegado, la hora ha llegado. Que él antes no podía escuchar el mensaje, porque o la ventana estaba cerrada y no le dejaban escuchar. Pero ahora las ventanas deben ser abiertas para que él finalmente pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Sabemos que la familia ha estado viviendo en situaciones difíciles. Bueno, ella sabe la situación, que porque uno tras otro, mi familia, que esto y que el otro. Pero ahora es el momento y el tiempo de que ellos puedan ver la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces, personas que enfrentan problemas sin conocer al Cristo bien no tienen respuesta. ¿Cómo una persona no puede tener respuesta? La persona que ora, la persona que medita en la palabra, la persona que intercede, Dios le da respuestas a sus oraciones.
Dios les da palabra. Dios usa a las personas para que las demás personas puedan escuchar el mensaje. No me pueden escuchar a mí, pueden escuchar el mensaje que yo les doy, para que la persona diga, ¿qué hago? ¿Continúo con lo que yo estaba haciendo o doy reversa? Paro y pienso, ¿estoy bien lo que estoy haciendo o no es bien lo que estoy haciendo? Pero la persona dice, yo quiero seguir con el tipo de vida que quiero seguir con el tipo de vida que llevaba. Ah, bueno. La persona dice, mi tipo de cultura es la misma que yo estaba viviendo antes. No quiero cambiar, quiero seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo voy a seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque no quiero encontrarme con el verdadero Cristo. ¿No? Porque si yo me encuentro con el verdadero Cristo, mi vida va a cambiar. Pero si yo no me encuentro con el verdadero Cristo, ya están viendo la misma. Hay cuenta como que si, ok, acepta a Jesús, ya, se acabó. Pero ¿dónde está el cambio? Si usted quiere el verdadero cambio, bueno, se tiene que orar. La diaconisa Aremi. 5 minutos nada más es suficiente para orar. Digo, ay mujer, digo, ¿cómo crees que Dios va a cambiar la vida de tu esposo? ¿Tú crees que en 5 minutos? Dios, ya. ¿Por qué? Porque así me dijo esta hermana, me dijo 5 minutos nada más. Entonces, ¿cómo va a cambiar la vida de su esposo? ¿Cómo se ganan las batallas? De rodillas. De rodillas, ayuno y oración, ¿cierto? Esa situación que dice, y él no quiere ir ni en una ni a otra iglesia. Ah, bueno, póngase de rodillas. Sí, pero es que que lo otro. Ah, bueno, está bien. Déjalo para el otro año. Pero el tiempo de Dios, el reloj biológico de Dios está cerca. Él se está perdiendo bendiciones que no se debería perder, pero él no quiere. ¿No? Entonces, si ella quiere esperar más, su familia se va a distanciar más. Es el tiempo de que ella pueda ver lo que Dios tiene para su vida. Cuando Jesús vino a su pueblo, Jesús vino a los que no le conocían. Sí, ustedes no me conocen, pero yo estoy aquí para que ustedes me conozcan. Pero ¿cómo me van a conocer? Si ustedes están separados de Dios. ¿Cómo el pueblo va a conocer de Dios? ¿Cómo el pueblo va a conocer de Dios si el pueblo está separado de Dios? Exacto. ¿Cómo el pueblo va a conocer de Dios si el pueblo está separado de Dios? Hay un vacío espiritual, hay una laguna espiritual entre Dios y el pueblo. ¿Cómo el pueblo va a conocer a Dios si entre el pueblo y Dios hay una? El pueblo, cuando el pueblo está separado de Dios, no puede ver las bendiciones de que Dios le ha prometido al pueblo. Dios ya le prometió al pueblo algo, pero el pueblo no quiere interceder, no quiere orar, no quiere meditar, no quiere hacerlo, quiere vivir el tipo de vida que estaba viviendo antes. ¿Cómo la persona va a cambiar el estilo de vida a la voluntad de Dios si la persona está viviendo el mismo problema de antes? Entonces, ¿cómo queremos que el esposo cambie, que la esposa cambie? Si no estamos viviendo, queremos traer las mismas situaciones, mismo estilo de vida, mismas mentiras, mismas problemáticas todos los días. O sea, no podemos cambiar, no podemos seguir ese estilo de vida, porque todavía hay en nosotros nosotros todavía hay unas heridas que no han sido cerradas. Queremos vivir el mismo estilo de vida que vivimos antes, pero ante Dios eso no es posible, porque todavía nosotros hay unas heridas que no han sido sanadas. ¿Se entiende? Sí. No es 2 más 2, es 1 más 1. Entonces, por eso Dios mandó a su Hijo Jesús a que antes entre Dios y el pueblo
no había mediador, una persona que había mediador, sí, que era el sacerdote principal, pero no había una persona que intercediera por nosotros. Pero eso era por los judíos, no por nosotros. Nosotros nunca tuvimos un sacerdote. Exacto. Estaba... bueno, eso le hemos comentado. Martín Lutero, cuando en el 1517, 1520, él era un monje, era católico, era un monje. Pero por el año 1500, 1510, había un papa que se llamaba, no se espante, aquí no está Jaime II, no era Juan Pablo, el Papa XII, decía en Alemania, la iglesia en Roma está quedando pobre, pero nosotros necesitamos crear un fondo porque los papas gastaban dinero a lo grande. Entonces empezaron a vender indulgencia. Mira, si compras esta indulgencia, tú vas a estar salvo. Si tú hiciste un pecado grande, hay de precio a precio. Y había uno de ellos, dice, fíjese, mira, yo te puedo vender una indulgencia que te va a servir. La indulgencia más cara es por si tú has violado a la Virgen María, esa te puede salvar. ¿Sí me entiendes? Si tú puedes violar a la Virgen María, con esta indulgencia, la más cara, con eso te salva. ¿Se entiende? ¿Cómo era el Papa? Lo que él estaba creando. Pero Lutero dijo, el Papa también decía que él tenía la autoridad para sacar las almas del purgatorio. Que él tenía la autoridad para sacar las almas del purgatorio. Y Martín Lutero, que era monje católico, agarró la Biblia y dijo, bueno, y empezó a estudiar y escribió aquí, si el Papa tiene autoridad, aquí en papel, si el Papa tiene la autoridad para sacar el alma del purgatorio, entonces ¿para qué no lo hace? ¿Qué está esperando? Lo escribió, lo pegaba en las puertas de las plazas, en las puertas de allá en Whitfield, en Alemania. Si el Papa dice que tiene autoridad para sacar las almas del purgatorio, entonces Papa no lo hace. Y eso ponía. Esa le llamó una de las 95 tesis. ¿Por qué tiene ese nombre? 95 tesis. Porque esas fueron una de las 95 cartas que él hizo y pegó. O sea que él hizo varias cartas. Varias cartas. Y esa era la 95. Esa es una de las 95. ¿Me entiendes? ¿Cómo revelarse, digamos? Exactamente, pero se reveló conforme a la palabra. No yo sé. personas que se revelan si no tienen con mentiras sin autoridad. Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, eso, a las personas, a no tener el ingreso que ellos tenían, que antes, entonces dice, bueno, ¿y ahora por qué la gente ya no viene? Y cuando fueron a ver, ¿por qué la gente ya no viene? Y fueron a las plazas, estaban pegados así en la pared. ¿Qué es esto? Y cuando dijeron, ¿quién hizo esto? Abajo decía Martín Lutero. Bueno, y entonces, ¿cómo iban a saber si las almas eran sacadas del purgatorio o no? Porque pues eso es cosa que no se ve. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es lo que, porque personas que eran pobres, dice, ¿cómo puedo sacar mi familia del purgatorio? No tengo dinero. El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Ajá. Entonces, o sea, ellos en ese momento no eran personas indoctos, no eran personas estudiadas, no eran eruditos, no como ahora. Ya sé por qué esto. Pero en ese dice, bueno, está bien, yo voy a hacer lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el 1500 poseía la mitad de toda Alemania. La mitad de la Alemania en el 1500 le pertenecía a la Iglesia Católica.
¿Sí me entiende? ¿Qué? Dinero, propiedades. Sí, dinero. Y mataban a la gente. Que se revelaba. Y se quedaban con sus propiedades. Exactamente. Entonces, para eso son las personas. Esas son las personas que debían conocer el verdadero evangelio, pero sin embargo, el Papa y las autoridades eclesiásticas católicas no quieren que se escuche el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que orar para que las personas se levanten. Por eso el pueblo que está separado de Dios, necesita a una persona para que venga a salvar a las personas y venga a rescatar a las personas, no del purgatorio. Antes de que mueran, el pueblo debe aceptar a Jesús, Sí, porque una vez muerto, ya no hay. se acabó la historia. Entonces, la persona debe aceptar a Jesús cuando está vivo, porque cuando está muerto, su alma ya se perdió. El alma, el espíritu ya regresó a Dios, y el alma permanece hasta cuando Jesús venga en la segunda venida. Por eso cuando nosotros oramos, los hijos de Dios, cuando verdaderamente oramos, es porque Dios contestará de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. ¿Amén? Entonces cuando nosotros oramos, decimos: Dios, mira esto. Y dice: tú estás mal en tu oración. No, pero tú estás mal en tu oración. Pero no, tú estás mal en tu oración. Yo quiero las 5 minutos. Bueno, a ver, dale 5 minutos. Pero no te veo de rodillas. Tu oración está medio media débil, pero está bien, te acepto. Bueno, si tú tienes necesidad, ¿por qué no me buscas? ¿Sí me entiendes? Si tienes necesidad, bueno, ¿por qué no me buscas? No, pero es que no, bueno, no me buscas. O sea, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero si el pueblo no se pone de rodillas, entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir bendición de Dios? ¿Eh? ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo en tinieblas, en la oscuridad que llamamos. El pueblo por miles de años ha estado viviendo en la oscuridad, porque Satanás no quiere que la luz del evangelio le resplandezca al pueblo. El pueblo escogido por Dios para hacer nación santa, linaje escogido por Dios para llevar las buenas nuevas a los que andan viviendo en tinieblas. Pero el pueblo no quiere escuchar de Dios porque tiene heridas que no han sido sanadas. Tiene heridas que no han sido sanadas. Pues, ¿cómo esas heridas van a ser sanadas? Tenemos a Jesús, pero ¿qué debemos disfrutar? Cristo. Debemos disfrutar de Cristo. Cuando nosotros disfrutamos de Cristo, es cuando verdaderamente decimos: oh, ya sé por qué esta situación, ya sé por qué lo otro, yo, por qué aquí, por qué allá. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para que mis problemas sean resueltos? ¿Cómo disfruto a Cristo? Confiando en Él. Aceptar a Jesús como mi Salvador. Exactamente. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios? Creer en Él. Conocer a Dios leyendo la palabra. Tengo que encontrar un camino, porque yo estaba separado de Dios. Al encontrar el camino, ¿qué es lo que tengo? Me restablezco. Me restablece. La restauración viene después de haberme liberado, ¿cierto? Liberación es la segunda obra que hace Cristo. Liberación. ¿Cuándo se obtiene la liberación?
haber aceptado, cuando acepté a Cristo. Obtiene liberación cuando tenemos la autoridad, a la victoria sobre Satanás. Porque nos da una enseñanza acerca de cuando es roto el velo del templo y lo que significa. Cuando Jesús murió se rompe el velo y se restablece la comunicación en ese momento de Dios con el hombre con Dios. Puede ahora entrar libremente a la presencia de Dios. Voy a mencionar un poquito. Un poquito. ¿Qué significa ese velo rasgado? Momentos necesarios. Acá está el velo, ¿cierto? Sí, y el arca está. Ahí está el arca de acá. Entonces dice que acá solamente entraban, no todas las personas. ¿Cuál es el lugar santo? ¿Es este? ¿Este o este? La fuente Oh, el de... lugar santo El es 8 aquí. allá, el 8. Sí, el 8, ¿dónde está el 8? Allá arriba, hasta el rojo. Ahí. Dice el atrio. Las personas llegaban a que solamente una persona tenía que entrar acá. Ok. Entonces, ¿por qué? Pero entraban hasta allá. Sí. Solamente el sacerdote principal tenía que entrar allá. ¿Por qué? En ese momento, ¿por qué una persona tenía que llegar allá? Porque todavía no nacía la persona que debía hacer el intermediario entre él y nosotros. Por eso, cuando se rasgó el templo, cuando se rasgó el velo en dos, es para que ya no hubiera un intermediario, sino nada más Jesús iba a ser el intermediario. Y a ver, el sacerdote que entraba hasta allá, hermano. Era Una vez al año dice la Biblia que entraba. una vez al año. Entonces, si nosotros en 3 meses hacíamos pecados, podemos hacer un montón de pecados, asesinar, lo que sea, mentir y todo, No. por 364 días, pero al día ese, mis pecados eran perdonados por todo un año. Y sacrificaban un animal, ¿verdad? Y le lavaban la sangre. Ahora, cuando las personas se rompió el velo, es decir, ya no hay mediador o el hombre, solamente es Jesús con el que podemos Eso llegar. está en hebreo, sí. Pero dice la escritura que el sacerdote que entraba, le amarraban un hilo porque tenía que lavarse y santificarse, y si había pecado en él, allá se moría. Pero dice que siempre entraba con un hilo amarrado por en caso que se llegara a morir, con ese hilo lo jalaba. Entonces lo significado de eso es que nosotros tenemos entrada hasta el lugar santísimo, porque hemos sido limpiados con la sangre del Cordero que es Jesucristo. Y tenemos entrada, el velo se rasgó, y tenemos entrada hasta el lugar santísimo. El velo era tan... Y ese es el camino. O sea, el velo era tan fuerte que necesitaron dos bueyes, ¿cómo se llaman? Para cargarlo. No, para romper el velo, cuando se tenía que romper, necesitaron dos yuntas. Pero bueno. Entonces, pero esto es simbólico, porque la real presencia de Dios está en el cielo, en otra dimensión. Esto es simbólico nada más. Pero ese velo simbólicamente también la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo fue el que se rasgó para darnos el camino a la entrada al Padre Eterno. En Mateo, cuando antes tú estabas viviendo en tinieblas, ahora a ti te doy la llave de los cielos para que seas liberado de esa esclavitud, para que seas liberado de las tinieblas y la oscuridad en la que tú vivías. Es decir, ya no, el velo se ha roto, se ha roto o rompido. Roto. Se ha roto, ahora tú tienes pase directo. Yo les voy a sugerir que si quieren leer el libro de Hebreos, ahí está. Ahora, entonces, ¿cuál es la evidencia de que Cristo es la respuesta justa? Hebreos. La evidencia de que la estamos viviendo día a día, ¿cierto? Es lo que estamos viviendo aquí hoy día. Tenemos a Jesús, pero intentamos disfrutar de Cristo todos los días de nuestra vida, ¿cierto? ¿Eh? Ahora, prácticamente, esto es lo que nosotros debemos de tener. Si nosotros no tenemos, muchos decimos, conocemos
conocemos y tenemos a Jesús, pero no estamos viviendo verdaderamente como la vida de un cristiano. No estamos viviendo verdaderamente como un heredero de Dios, un heredero de la salvación, porque queremos vivir todavía lo que al pueblo le conviene, ese tipo de vida que queremos vivir todavía. Entonces, nosotros debemos de cambiar actitud, forma de pensar, paradigma y todo, ¿verdad? Si no aplicamos eso verdaderamente, estaremos viviendo como vacío en el corazón vacío, todo. O a medias, ¿verdad? A medias aquí. No hace falta el complemento. Tibio. El complemento es Cristo. ¿Amén? Bueno, este es el mensaje 2.